Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Los Asesinos de la Luna, The Killers of the Flower Moon, la última película del maestro Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, con la participación estelar de Lily Gladstone. A modo de sinopsis, la película trata sobre los miembros de la tribu Osage en los Estados Unidos que son asesinados bajo circunstancias misteriosas en la década de 1920, provocando una importante investigación por parte del FBI que involucra a J. Edgar Hoover. Esto se convertiría a posteriori en la primera gran investigación del FBI que en ese momento, recién constituido, se llamaba solamente el BI, The Bureau of Investigation, que a posteriori y en el futuro se pasaría a llamar lo que conocemos actualmente como el FBI. Esta institución, liderada por J. Edgar Hoover, se encargó entonces de esclarecer los asesinatos misteriosos que estaban pasando en el condado de Osage, que era una reserva nativoamericana en el estado de Oklahoma. La película de Scorsese es una adaptación de la novela homónima de David Grant, escrita en 2017. Y pues a través de una adaptación a la pantalla por parte de Eric Roth y el mismo Martin Scorsese, pues se ha convertido en este último proyecto del gran director americano que cuenta ya con más de una veintena de películas y entre las cuales podemos destacar al menos 10 obras maestras, con lo cual este estreno de 2023 era bastante esperado y había generado muchas expectativas. Esta película se había estrenado también en el Festival de Cannes y ha tenido una muy buena recepción. Tiene quizás como una responsabilidad de recaudar pues grandes cifras porque ha sido un proyecto bastante ambicioso que está alrededor de los 200 millones de euros, en el que están inmiscuidos pues varios de los streamers como por ejemplo Apple TV. Este es un proyecto que Leonardo DiCaprio también tiene mucho que ver o mucha responsabilidad en que haya salido adelante, y de hecho él también metió mucha mano en la reescritura del guión. Lo que había hecho Eric Roth estaba como más basado o ponía más el foco en toda la cuestión de la investigación del Bureau of Investigation, pero DiCaprio también vio ahí en esa historia la probabilidad o quizás la oportunidad de darle mucho protagonismo al personaje que él interpreta, que es Ernest Burkhart, que es uno de los hombres americanos que se casa con una de las nativas americanas de Osage para heredar pues sus riquezas. El tema sobre el cual gira la trama de la película, y que de alguna manera también es como la introducción, que me parece muy interesante sobre toda esta narración que hace Scorsese, es justamente la tribu de los nativos americanos de Osage que están ahí en una reserva en el norte del estado de Oklahoma, que está también situado al norte del estado de Texas, y este es como la parte del Midwest americano en la que pues muchos de los colonos americanos, los colonos europeos también, que se iban desplazando a través de la conquista del oeste y la conquista de todo el territorio americano, fueron desplazando pues y arrinconando de alguna manera, como encajonando a estos nativos americanos en un espacio muy pequeño que a posteriori resulta que era una tierra prometida, que es un poco lo que cuenta la primera parte de la película, ¿no? Cómo es el descubrimiento, ¿no?, de estos yacimientos petroleros, que también junto con el momento histórico que está atravesando el país de Estados Unidos, que es el auge automovilístico y de la creación y producción de los primeros coches, y pues la transformación en general de toda la cuestión de los transportes, hace pues que este descubrimiento de alguna manera también accidental y azarosa de grandes yacimientos petroleros en la tierra de los nativos americanos es la que propicia toda esta problemática, que es la que aborda la película y por la cual pues es una historia bastante interesante que de alguna manera también pone en primer plano la tragedia y pues la opresión que había sufrido el pueblo nativo americano, y luego pues a raíz de este descubrimiento, que de alguna manera era algo beneficioso para ellos, como también terminó siendo una cuestión que les condenó también a mucho sufrimiento y a la desaparición en última instancia y al asesinato, como bien dice el título de la película, de quizás más de 60 nativos americanos según la historia de David Grant. Este descubrimiento fortuito de las riquezas que había debajo de la tierra de los Osage en esta reserva, pues en primera instancia les significó a ellos una gran riqueza, puesto que ellos llegaron a un acuerdo con el gobierno americano para que todo lo que se extrayera de la industria petrolera que se comenzó a instalar ahí a principios del siglo XX y sobre todo a partir de la década de 1920, después de la Primera Guerra Mundial, que es cuando llega el personaje de Leonardo DiCaprio a este pueblo que es Fairfax, los nativos americanos poseían todos los derechos de explotación y toda la riqueza que surgiera a partir de la explotación del petróleo en estas reservas.
Con lo cual, de repente, hubo una clase de nativos americanos que se enriqueció y pasó a formar parte como de una cierta élite, y se daban unas cuestiones muy curiosas para la época, que era que muchos nativos americanos empleaban también a personas de color, a personas blancas, para que les ayudaran en las labores del hogar o como para que fueran sus chauffeurs, que es justamente el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio, que él es el que le hace un poco de conductor a Lily Gladstone, que es el personaje de Molly, que es la que termina casándose con él, y por lo cual Leonardo DiCaprio luego pues termina inmiscuyéndose en toda esta trama criminal que está urdida por parte de William Hale, que es el personaje principal que interpreta a Robert De Niro, y que fue como la mente maestra que configuró toda esta estrategia para ir arrebatándoles las riquezas a los nativos americanos a través pues de un esquema de pues casamientos ahí un poco forzosos y herencias y traspasos de poderes y de dinero. También es necesario comentar que en esta época, por las cuestiones de las leyes también, los hombres americanos habían determinado que los nativos americanos necesitaban como a un benefactor o a una persona que fuese como su cuidador o su representante legal para poder disponer y utilizar libremente de todas sus riquezas, con lo cual era una cuestión ahí legal que era bastante sospechosa desde un principio y que un poco malintencionada, porque le quitaba pues toda la libertad económica y financiera a los nativos americanos. Esto es lo que le pasaba a la familia de Molly, que se casaba pues sistemáticamente con hombres blancos que se casaban por ellas por interés, y a medida que iban pasando los años pues estas mujeres iban muriendo de forma misteriosa, y estos hombres blancos pues se iban quedando e iban heredando todas sus riquezas. El personaje principal, interpretado por Robert De Niro, William Hale, había pasado mucho tiempo con los Osage y por lo tanto tenía como una cierta confianza, una relación muy íntima. Él hablaba también la lengua nativa americana y era como un benefactor también del pueblo de Fairfax, que inauguraba hospitales y daba dinero para fundaciones, también construía escuelas. Entonces el tipo tenía como una doble vida, porque de cara a los Osage era como una fachada y pues se llevaba muy bien con ellos y tenía como cierto respeto, y el respeto también era mutuo y compartido, formaba parte pues de todas las problemáticas que le sucedían a los Osage, pero por detrás era justamente la mente siniestra que estaba pues controlando todos los hilos, y que hacía que personas como su sobrino, que es el personaje de DiCaprio, este chico Ernest Burkhardt, pues obrara de una manera pues criminal, y pues también mandó y ejecutó varios asesinatos justamente para encargarse de ir eliminando uno por uno a todas estas personas nativoamericanas que tenían relaciones con los hombres blancos, para quedarse en última instancia con toda su herencia y con todas las propiedades que tenían, puesto que obviamente aparte de las reservas que tenían, las tierras que poseían estaban a sus nombres, que tenían bastantes yacimientos petroleros, también los nativos americanos, justamente como fruto de este auge y de esta riqueza que les había caído de alguna manera de forma fortuita o por algún designio divino, como se muestra en la primera escena, habían también adquirido mucha riqueza material, eran prácticamente los dueños de toda esta parte, ¿no? del norte de Oklahoma, que era pues entre otras el pequeño pueblo de Fairfax. Entonces pues los nativos americanos se habían constituido casi que como una burguesía nativa americana, como una élite ahí aristocrática, pero que también tenían sus problemas intrínsecos culturales y los problemas también de la adaptación a esta nueva vida que era completamente extraña a las tradiciones y a la forma de vivir de los nativos americanos históricamente. Entonces ahí también había como un choque cultural muy fuerte que yo creo que también les afectó muchísimo y que les hizo mucho daño, puesto que muchos de estos nativos americanos, pues como se cuenta en la película, pues tenían muchos problemas también de alcoholismo, tenían problemas de depresión, no se sentían como adaptados a esta forma de vivir y se sentían de alguna manera alienados y enajenados de lo que era pues su estilo de vida esencial. Esto pues lo supo aprovechar muy bien William Hale, que conocía pues a todo el mundo y era justamente como este padre de alguna manera o representante de los hombres blancos ahí en los nativos americanos, y era también como un embajador y funcionaba como en las dos vías, ayudando a unos y ayudando a otros. Esto le sirvió él para entender justamente cómo tenía que manejarse para poder sacar las mayores cantidades de ganancias y pues que sus crímenes pasaran completamente impunes. Esta impunidad de William Hale y pues también consigo la impunidad de su sobrino DiCaprio, ¿no? El personaje de Ernest Burkhardt y su hermano, que también era un criminal y que se habían casado pues prácticamente con toda la familia de Molly, y todos ellos pues querían heredar esta gran fortuna que tenía la familia de Molly, que estaba constituida por 4 hermanas, que también las hermanas pues se casaban sistemáticamente con hombres blancos. De hecho, una de las hermanas, cuando muere ese marido que queda viudo, pues se casa con otra, las hermanas menores también. Entonces pues ya era una cuestión bastante evidente
Con lo cual cuando el FBI entra en este caso, puesto que el personaje de Lily Gladstone, no Molly, lleva esta queja y va hasta Washington DC para que la escuchen, porque obviamente la justicia y todo lo que estaba ahí tratando de poner el orden, el sheriff de Fairfax y toda esta gente estaban comprados y también formaban parte de toda la red criminal que había montado William Hale, y puesto no habían hecho nada durante muchos años, que se habían pues prodigado todos estos asesinatos y ya se contaban ya por decenas de todos estos casos, pues Molly decide llevar este caso y elevarlo a la capital, y ahí es cuando pues llega a oídos de J. Edgar Hoover, que conforma un grupo de investigadores donde está el personaje de Jesse Plemons, que es este investigador que va a Oklahoma, ¿no?, a la reserva de los Osage, a investigar los asesinatos de la Luna. Entonces aquí lo que vemos es que de verdad habían bastantes cuestiones que estaban muy mal hechas, ¿no? Era un poco chapucera algunas partes de la trama, puesto que había gente pues que tenía muy pocas luces, ¿no? No solamente el personaje de DiCaprio, que se muestra aquí como un tipo como muy tosco y con poca educación y que de verdad va demasiado de frente, y es como muy evidente que está con Molly por el interés, aunque en algún momento de la película también se intenta como representar cierto cariño, cierto amor, pero que en mi opinión no llega a ser nunca una relación verdaderamente honesta y legítima y sincera. Está como muy contaminada, muy intoxicada por toda la influencia de su tío William Hale, que era el que le había de alguna manera apadrinado cuando llegó ahí a Fairfax. Entonces Jesse Plemons va descubriendo rápidamente que hay un montón de cosas y cuestiones que no encajan dentro de toda la cuestión de la trama. Entonces ahí es cuando empieza a ver que, por ejemplo, no hay suficientes evidencias sobre los asesinatos. Parece que hay como un encubrimiento sistemático también por parte de los que llevan un poco la parte de la morgue y de todo lo que tiene que ver con la insípida ciencia forense que había en ese momento. Habían bastantes cosas con respecto a los cadáveres y a los asesinatos que no estaban de alguna manera resueltos, y esto comenzó a levantar sospechas. Y él comienza a investigar y rápidamente da con Ernest Bernhardt y da con William Hale y toda la gente que formaba parte de esta trama, puesto que muchos de los que ellos habían contratado para cometer los crímenes, por ejemplo el que puso la bomba, que fue un momento bastante duro e impactante para asesinar a una de las hermanas de Molly, fue un atentado terrorista prácticamente, fue uno de los que empezó también a hablar, y pues sistemáticamente todos fueron cayendo y empezaron a revelar información sensible que todas llevaban hacia la misma dirección y era que este personaje de William Hale era el que estaba como urdiendo esta gran trama que en la novela de David Grant es una trama que involucra pues prácticamente a cientos de personas, pero que justamente para los propósitos de la película y para que el espectador pueda seguirla, y aún así en mi opinión creo que son muchísimos personajes los que están involucrados y es difícil seguir justamente quién ha hecho qué. Creo que han logrado de alguna manera simplificar la trama para que el espectador pueda seguir y pueda atar los cabos que estaban sueltos. Una vez que los Burkhardt terminan arrestados y el personaje de De Niro también enjuiciados por una corte que también se eleva a nacional, porque obviamente todas las cuestiones del estado de Oklahoma estaban corruptas y estaban compradas y todas jugaban a favor de William Hale. Aquí pues se empiezan a demostrar pues todas las cuestiones y todo el mundo ya empieza a inculpar directamente a Robert De Niro sin ningún tipo de censura ni nada. Todo el mundo de alguna manera canta, ¿no?, como se dice coloquialmente. Todo el mundo empieza a decir lo que habían hecho, y esto pues es una cuestión completamente cruel y es muy dura de escuchar, porque está pues mucha de la gente nativa americana ahí atendiendo los juicios y pues se están dando cuenta, están quitándole el velo de los ojos y se están pues enterando de que pues este personaje que de alguna manera se había mostrado como una persona buena pues terminaba siendo prácticamente el diablo y les había causado pues un daño irreparable durante muchísimos años. Entonces esto es bastante desolador y desesperanzador. El personaje de Molly, por supuesto, termina completamente deprimida y entristecida al saber que su marido de hecho también la había intentado asesinar. O sea, él también le estaba administrando unas inyecciones de insulina porque ella sufría de diabetes, pero estas inyecciones también tenían como un veneno y un tóxico que poco a poco estaba pues causándole un padecimiento que le iba a terminar asesinando también. Entonces pues ahí todo pues se revela y se convierte en una cuestión muy tétrica, muy oscura y bastante indignante con respecto pues a toda esta cuestión que además tiene ese elemento dentro del contexto de la creación de América y del siglo XX, que es justamente
casi que una doble opresión del pueblo nativo americano, que le despojan de sus tierras, luego lo hacinan ahí en una reserva, pues, y resulta que la reserva pues es rica en petróleo, entonces de nuevo van a por ellos para quitarles todas sus riquezas. Entonces pues obviamente creo que el interés también en última instancia de esta película es denunciar eso, aunque pues hayan pasado mucho tiempo y muchos crímenes hayan quedado de alguna manera también impunes. Es un tema relevante y también es importante poner esa discusión sobre la mesa sobre pues estos orígenes siniestros y perversos de la industria petrolera y cómo estos pueblos nativoamericanos pues sufrieron justamente esta criminalidad por parte de estas élites de los hombres blancos que se instalaron ahí solo por el propósito y por el interés económico. I ain't got nothing but regret. Bueno, ¿y a ti qué te pareció Los Asesinos de la Luna? ¿Te parece que es una de las mejores películas de Scorsese? Bueno, si te gustó el vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.